La aplicación eBooks es una aplicación gratuita de Apple que nos va a permitir tener una biblioteca y un lector digital de libros directamente en nuestro iPad y también en nuestro iPhone. Como veis, es muy sencillo de ver porque tendremos, como si fueran estanterías, todos nuestros libros que además se podrán sincronizar mediante iCloud para tenerlos exactamente igual, tanto si tenemos marcadores incluidos o notas, también en nuestros dispositivos asociados a nuestra cuenta de iCloud. Aquí, como veis, abrimos uno en concreto y se nos va a abrir a plena pantalla, pudiendo ver en horizontal, eso sí, y también en vertical. Pudiendo, como veis, pulsando al botón de formato de fuente, graduar el brillo de la pantalla, añadir el tipo de letra o el tamaño de letra que más cómodo nos resulte para leer, y también un fondo más color sepia o oscuro, totalmente negro, si estamos leyendo de noche, que es mucho más cómodo, incluso pudiendo añadir de forma automática el tema noche, dependiendo de la hora que sea. Tendremos un buscador de palabras en el cual pues nos va a encontrar rápidamente, por ejemplo, teniendo un acceso rápido al capítulo concreto en donde se encuentra. Tendremos todo el contenido del libro, tendremos también su índice, que podremos navegar rápidamente por él para encontrar dónde nos hemos quedado o capítulos concretos, pudiendo agregar un marcador con tan solo tocar en la parte superior, en el botón, que se nos marcará como en rojo, como si hubiéramos físicamente añadido un marcador. Aquí, como veis, ya lo tendremos en la lista de marcadores. También notas que podemos agregar para ello, tan solo pulsamos donde queremos añadirla y podremos seleccionar un párrafo, una palabra o una frase. Podemos incluso marcarla seleccionándola con un color como si lo hubiéramos resaltado con un rotulador. Aquí podemos de nuevo añadir una nota, por ejemplo, de algo que nos ha parecido interesante y lo tendremos, como decimos, en el apartado que hemos visto, como veis, en notas, pudiendo ir a ella directamente con pulsarlo. Pulsamos seguir donde nos hemos quedado leyendo y, como veis, podemos incluso realizar otras funciones como la definición. Para ello tenemos que gestionar los diccionarios que tenemos instalados dentro del iPad. En este caso nosotros vamos a descargar gratuitamente el de español. Ahora que ya lo tenemos, vamos a pulsar sobre una palabra, pulsamos definir y aquí, como veis, ya nos está mostrando su definición, pudiendo incluso buscar en internet si queremos tener más información de la misma. También podemos compartir algo, por ejemplo en mensaje, en correo o como necesitemos. Si volvemos a la biblioteca, vamos a ver cómo tendremos luego los destacados dentro de la iBooks Store propiamente de Apple, que nos permitirá descargar y comprar nuevos libros. Pero en lo que es nuestros libros podemos organizar colecciones, tanto de libros como de PDF. Aquí podremos crear, pulsando al botón de más, en nueva colección, para organizarlo. Podremos ir seleccionando los libros, pulsando seleccionar ítems, y moverlos entre colecciones o añadir a una nueva colección.